y le pido pues que se ponga en pie. Con eso me hace saber que lo encontró. Y el primer pasaje que vamos a leer es Proverbios capítulo 11, verso 4. Amén. Lo tiene, se pone en pie. Con eso me indica que lo encontró. ¿Lo tienen todos? Dice la palabra de Dios, Proverbios 11, 4. No aprovechará las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Quiero que subraye, no necesariamente en su Biblia o en su celular, es una forma de decirlo, pero que lo haga en su mente, es decir, que atienda a estas palabras que les voy a indicar dentro del versículo que acabamos de leer. Una es la palabra riquezas, la otra es la palabra ira, otra es la palabra justicia y la otra la palabra muerte. Y leemos todo el pasaje nuevamente. No aprovechará las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Vaya conmigo, por favor, a Ezequiel capítulo 7, verso 19. Es más, ya puede sentarse. El proverbio que acabamos de leer es el texto base sobre el cual vamos a exponer la palabra de Dios. Los demás son adicionales. Si usted puede y lo hace rápido, busque Ezequiel 7, 19, si no me escucha. Amén. Dice Ezequiel 7:19, arrojarán su plata en las calles y su oro se convertirá en cosa abominable. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de ¿qué? De la ira. No saciarán su apetito ni llenarán sus estómagos porque su iniquidad ha llegado a ser ocasión de tropiezo. Sofonías 1:18. Puede buscarlo, si lo hace rápido se lo agradezco. Si sabe que no lo va a hacer, me escucha. Otra vez un pasaje muy parecido. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Y Proverbio 10, versículo 2. Volvemos al mismo libro del principio, Proverbios. Repito, capítulo 10, versículo 2. Tesoros mal adquiridos no aprovechan, mas la justicia libra de la muerte. Vuelvo al pasaje inicial, no lo lea, se lo leo yo, que es la base sobre lo cual vamos a reflexionar hoy. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. ¿Qué tienen en común todos estos pasajes que leímos? O más bien, ¿qué tienen en común los pasajes adicionales que leímos con el texto base? Bueno, para no leer todo el pasaje, nada más leeré la línea que conecta todos estos pasajes con Proverbio 11. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira. Ezequiel 7:19. Sofonías 1:18. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira. Y Proverbio 10:2 dice, mas la justicia librará de la muerte. Amén. ¿Ven la similitud? Son pasajes paralelos, ¿verdad? Básicamente lo que está diciendo es que las riquezas no aprovecharán en el día de la ira. ¿A qué se refiere? Y como contraste al hecho de que las riquezas no pueden ayudar al ser humano en el día de la ira, cosa que vamos a definir y a estudiar, en contraste, repito, a esa realidad, dice que la justicia sí librará de la muerte. Amén. Miren, uno de los atributos más admirados y mencionados por la gente acerca de Dios es el amor de Dios. Todo el mundo se ampara bajo el amor de Dios. Tristemente, es el atributo menos correspondido, ¿verdad? Las personas citan constantemente un texto bíblico que dice Dios es amor, y ciertamente lo es, pero se malentiende qué quiere decir la Biblia con eso. Porque para algunos significa que como Dios es amor, Él no juzgará ni castigará el pecado, lo cual haría de Dios un juez corrupto, y Dios no es corrupto bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando preguntábamos acerca de cuál es la realidad, el pasaje más aterrador en toda la Biblia?
Increíblemente, pudiéramos pensar que es el infierno, la condenación eterna, la separación eterna de la presencia de Dios, o concediéndole al hombre lo que quiere, vivir lejos de Dios. ¿Verdad? Pero la condenación eterna es la consecuencia de algo que es la realidad más aterradora de toda la Biblia. Y la consecuencia no puede ser superior a la causa. Así que, ¿cuál es el pasaje más aterrador en toda la Biblia? Ustedes, cuando escucharon esto, algunos se asombraron. Y con razón. Hasta pensaron que yo jugaba, pero en ninguna manera. La realidad, la verdad más aterradora de toda la Biblia es que Dios es justo y bueno. No, eso es un chiste, pastor. Por supuesto que sí. Y les recuerdo el ejemplo que poníamos. Decíamos que si usted es un funcionario público, un alcalde, un diputado, o mejor aún un presidente, y usted ha desfalcado al erario público, ha robado los dineros del Estado, ha cometido actos de corrupción administrativa sin fin, y finalmente termina su gestión, ¿qué es lo peor que le puede pasar? ¿La cárcel? No, tal vez usted pueda comprar el sistema judicial y a los jueces. ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Lo peor que le puede pasar es enfrentar a un juez justo y bueno. Porque un juez justo y bueno hará justicia. Si un juez justo y bueno declara inocente al culpable, es un juez corrupto. Y Dios es amor, y porque es amor debe hacer justicia. Y la justicia implica que Él debe castigar a los culpables. Así que esto de que Dios es bueno y justo, qué bien, pero eso presupone una dificultad para nosotros los pecadores. Y es que aunque Dios es bueno y justo, ciertamente lo es, tú y yo no lo somos. No hay justo ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. El mismo hecho de que el hombre no se crea injusto, sino que se crea justo, es parte de la naturaleza corrupta que llamamos pecado. Porque solo el que conoce a Dios y tiene luz para entender su naturaleza, es aquel que, contrito y humillado, pide misericordia y salvación a Dios. Pero el ser humano está ajeno a su pecaminosidad. Ese es parte del, o resultado de su naturaleza intrínseca pecaminosa. Entonces, las personas malentienden el amor de Dios y lo divorcian de otro atributo que acompaña al amor de Dios y que hace que ese amor brille con más intensidad. Y ese otro atributo es la justicia de Dios. Y Dios no puede sacrificar su justicia para favorecer su amor. Miren, de hecho fue la justicia y el amor de Dios lo que llevaron a Jesús al Calvario. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios reclama justamente castigo por el pecado. Recuerden al juez. Un juez corrupto es uno que declara inocente a los culpables, o igualmente que declara culpable al inocente. Eso es corrupción. Todos se enojan y todos despotrican, y cuando vienen los momentos electorales, esos políticos corruptos, ya estamos cansados en Latinoamérica de que siempre salen absueltos y se roban los dineros del Estado. Te indignas, y con justa razón, porque la indignación no es un mal sentimiento, es parte del bagaje de emociones que Dios nos dio, siendo que somos un reflejo de su imagen. ¿Verdad que sí? Hemos puesto estos ejemplos anteriormente. Ves en una esquina oscura de una calle que un sacaretón grande asalta a una viejita frágil y la golpea. ¿Acaso sería adecuado que tú, ay, mira, asaltaron a la viejita, o te rieras? Yo creo que la indignación diría de ti que eres una persona justa. Ese sentido de indignación es santo, es justo, es adecuado. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la gente malentiende el amor de Dios y, repito, lo divorcia de otro atributo que, si ese atributo no existiera,
el amor de Dios sería simplemente un sentimentalismo barato y las personas trivializan el amor de Dios. Hacen de Dios no un ser de carácter que es justo. Y la Biblia dice, el juez justo de toda la tierra no tendrá por inocente al culpable, y tú y yo somos culpables. Y las personas piensan que en virtud del amor de Dios, Él pasa por alto nuestros pecados. Entonces no te irrites cuando el juez corrupto le dice al político corrupto, inocente, cuando tú y yo sabemos que robó. No te indignes, porque tú esperas que Dios sea así. Porque te parece justo que el juez justo haga justicia, pero cuando se trata de Dios, no, Él es bueno. Como es amor, yo puedo vivir mi vida como quiera. Puedo desafiar y quebrantar sus santos mandamientos. Yo te pregunto, ¿cuánto se necesita quebrantar la ley, las leyes humanas, para que la justicia caiga sobre ti? ¿Has visto a alguien que diga, señor policía, si yo acabo de salir del banco con la pistola, iba a robarlo, usted me sorprendió, pero es la primera vez que lo hago, no lo voy a volver a hacer más? Es mejor que no lo hagas más, pero esto que acabas de hacer, justamente porque las leyes humanas son un reflejo imperfecto de la justicia de Dios. Ahora, la gente sabe y entiende que no se debe dejar suelto a aquel que asalta. Es justo que vaya a la cárcel. Si tú ves a alguien que asesinó y fue llevado a juicio y el juez finalmente dice, sí, es culpable, yo sé que mataste a la niña y la violaste, pero como yo soy un juez de amor, te declaro inocente. ¿Tú lo verías como un juez de amor? No, lo contrario, tú lo verías como un ser corrupto. Ahora, eso pensamos de los seres humanos, pero cuando vamos a Dios malinterpretando la Biblia, trivializando el amor de Dios, entonces pensamos que Dios, si es amor, debe pasar por alto mis pecados. Y Dios no puede hacer eso. Lo convertiría en un juez corrupto. Dios no nos salvó sobre la base de que se pasó por altos nuestros pecados. Nuestros pecados no pueden quedar impunes. La justicia de Dios reclama que sea castigado el pecador y el amor de Dios quiere salvar al pecador. ¿Cómo resuelve Dios el problema? Toma forma humana y te sustituye a ti y a mí, recibiendo la justa y santa ira de Dios sobre sí. Y entonces te acredita a ti y a mí su justicia. Y sobre él es puesta tu culpa. Ese es el centro del Evangelio. Digo todo esto porque cuando pienses en el amor de Dios, el atributo más apreciado, más mencionado, piensa del amor de Dios en su justa medida y proporción. Porque, repito, es el atributo más apreciado por los seres humanos, pero es el menos correspondido. Dios es amor. Como es amor, yo puedo hacer todo lo que me da mi gana. Yo puedo ser fornicario, adúltero y todo lo demás. No solamente el amor de Dios es uno de los atributos más apreciados, también lo es su gracia. Gracia es favor inmerecido, ¿verdad? Pero como el anterior, aunque la gracia de Dios es uno de los atributos que también las personas mencionan más y se amparan bajo ese atributo, la gracia de Dios, es también uno de los atributos que recibe mayor abuso. ¿Verdad? Déjenme leerle un pasaje. Dice la Biblia, Judas, capítulo 1, 4. No voy a pensar que es Judas Iscariotes, no, es Judas Tadeo. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se abusa de ese atributo que la gente tanto aprecia? Bueno, si Dios tiene gracia y donde abunda el pecado, abunda la gracia, entonces yo puedo hacer lo que quiera y convierto la gracia en libertinaje. Y entonces la gente dice, no me juzgues, tú no conoces mi corazón. No necesito conocerlo. Tus obras gritan desde adentro. Y ciertamente la gracia nos perdona, pero el ser perdonado, la Biblia lo llama ser justificado, es decir, declarado justo. Se me acredita la justicia de Cristo cuando creo en Él, por pura gracia.
Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esa acción soberana y unilateral de parte de Dios para darle vida a pecadores muertos en delitos y pecados, yo no tengo parte en ella. Pero hay otra que, es decir, yo no puedo mostrar una evidencia de que yo he sido perdonado. Yo no puedo ir a los registros del cielo y ver mi nombre inscrito en el libro de la vida y decirle, mira, ve, mira que yo sí soy salvo, ¿ve? No importa que yo estoy practicando el pecado y vivo como antes vivía y tal vez peor, pero yo he sido perdonado. Pero como Dios todo lo hace perfecto, entonces entendemos que la evidencia del perdón o de la justificación es la regeneración. Al que cree, sin que él tenga parte alguna, Dios lo justifica, lo declara justo. Es una acción legal que no tiene que ver nada contigo y conmigo. Pero si eso ha ocurrido, entonces Dios también regenera lo que la Biblia dice en Ezequiel, os daré un corazón nuevo. Significa que tienes nuevos afectos. Comienza a despertarse en ti un deseo por hacer la voluntad de Dios y una aprensión y un odio por lo que está en contra de su voluntad. Entonces una cosa evidencia la otra. Si yo he sido justificado, por ende también he sido regenerado y a partir de ahí, dice la Biblia, la senda, el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero hoy tenemos cristianos profesantes, significa que profesan ser cristianos y no han nacido de nuevo. Yo les he dicho eso anteriormente, las iglesias están llenas de creyentes no nacidos de nuevo. Y es una forma de decirlo, porque el verdadero creyente es uno que ha nacido de nuevo. No es perfecto, lucha con el pecado, de hecho tiene muchos pecados, pero el pecado lo lastima, ya no sabe igual, ¿verdad? El creyente que ha nacido nuevo puede revolcarse en el lodo del pecado como el que más, pero no tendrá la misma experiencia de satisfacción antes. ¿Amén? Y estamos hablando de lo más abyecto, lo más bajo, en cuanto a alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo. Puede llegar a revolcarse con los cerdos, como hizo el hijo pródigo, pero un día va a recapacitar y va a decir, yo no me siento bien aquí, yo no pertenezco aquí. Me levantaré e iré a la casa de mi padre, pedirle misericordia. Amén. Entonces, se ha abusado de la gracia, porque el perdón no puede ser verificado por el ojo humano, pero las obras sí. Y la gracia no solo te perdona, sino que la gracia te transforma. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa? La ley demanda un montón de cosas justas, ¿verdad? Porque no son injustas. La ley es un reflejo del carácter de Dios. Dios diciendo, haz esto, pero sabiendo que el hombre no lo puede hacer. Así que Él da eso, la ley, no para que el hombre sea salvo, sino para poner en evidencia que el hombre no puede cumplir con la ley. Entonces la ley es santa, justa y buena, dice Pablo. Él dice, venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea que la ley lo único que hace es que exalta, estimula, pone en relieve mi pecaminosidad. Cierre los ojos un momentito. No piense en un pollo. No piense en un pollo. No piense en un pollo. ¿En qué pensaste? Ese es un pequeño ejemplo. Hasta asado pensó Jorge. ¿Ve? Yo lo vi rostizado. Eso hace la ley. Dice que le da fuerza al pecado. Porque el pecado no es una acción. El pecado es en primer lugar una naturaleza. La acción es la evidencia del pecado. Yo no soy pecador porque peco. Yo peco porque soy pecador. La naturaleza intrínseca con la que nazco en el desarrollo de mi vida produce actos y hechos pecaminosos. Esos actos no me convierten en pecador. Yo soy pecador por naturaleza. Y esa naturaleza se pone en evidencia a través del desarrollo de mi vida al cometer actos pecaminosos. ¿Amén? Entonces la ley no tiene nada más el propósito de que el hombre diga, yo soy un cerdito que vive en un chiquero y el dueño de la finca ha dicho, no te ensuciarás. Bueno, voy a esforzarme por no ensuciarme. Pero eso es contrario a mi naturaleza, porque el cerdo ama el lodo. Así que yo me voy a salir del chiquero, pero el chiquero no se va a salir de mi corazón.
Y los demás, voluntad férrea, tal vez mantengan eso hasta por el resto de su vida. Pero mientras que nunca se le volcaron en el chiquero, como los fariseos, Jesús les va a decir, todo este tiempo el chiquero estuvo en su corazón y yo lo veía. Porque ustedes oyeron que la ley decía no adulterarás, mas yo os digo, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró. Y yo no le estoy diciendo esto para condenarlo, es para que pierdan las esperanzas de que pueden salvarse por el cumplimiento de la ley. Amén. Imagínate otro mandamiento a los cerditos. No te ensuciarás, te bañarás, te perfumarás. Entonces la ley lo único que pretendía era poner en evidencia el hecho de que no podemos cumplir con ella y por lo tanto no podemos salvarnos. Ahora bien, por eso dice este pasaje que les leí, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Eso significa el pecado bajo la ley, bajo el tratar de salvarse por obras, el pecado se enseñorea, porque la ley demanda de nosotros un estilo de vida que no podemos vivir. Entonces la ley no es mala, el malo soy yo. Amén. Pero la ley demanda algo y no me da poder para vivirla. Pero la gracia sí. La gracia es favor inmerecido, es el ardiente deseo de Dios de usar su poder a tu favor. Por eso Él dice, en la gracia no solamente recibes perdón, lo cual nadie puede corroborar. Pero la gracia no solamente de manera inmerecida, de gratis, te da perdón. También te da transformación y el poder de vivir santamente. Así que ahí tenemos una generación que dice yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque un día pasé a un altar y repetí una oración mágica. Quizás una de las peores herejías hoy. No tengo nada en contra de la oración del pecador de aceptación. Si la misma es producto de un evangelio presentado claramente donde Cristo es el centro de él. Lo que no pasa durante el momento en que las personas escuchan el evangelio para decidir creer o no en él, no ocurrirá por una oración. Entonces se para el predicador, y la plata, y el dinero, y Dios te quiere rico. Cristo no ha sido presentado ahí. Y luego para salvar la situación y las falencias de su mensaje, ¿cuántos quieren recibir a Cristo? Pero si esa es una forma figurada de hablar, recibir literalmente es cuando alguien está detrás de una puerta y te toca y tú lo recibes, venga, entre. Pero recibir a Cristo es recibir el mensaje que lo presenta a Él. Si ese mensaje está desprovisto de Cristo y sí de vanidades de esta vida, ¿a qué Cristo vas a recibir? Entonces se hace vana la oración. Ningún apóstol la practicó, ni Jesús nos dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. A ver cuántos quieren recibirme. Hagan esta oración. ¿Se dan cuenta cómo se ha hecho muy liviano, muy ligero el evangelio? Entonces se aprovecha de la gracia, pese al hecho de que es como el amor uno de los atributos que la gente mayormente aprecia. Otro atributo que la gente le fascina es la misericordia de Dios. Dios exhibe con mucha frecuencia su misericordia, ¿verdad? Tardo para la ira y grande en misericordia. Pero no deberíamos contar con la misericordia de Dios, porque Dios no le debe misericordia a nadie. Esto es lo que no se entiende. Si aquí hay 5 pecadores, yo me incluyo a él, y Dios salva a 2 de ellos, los otros 3 no han recibido injusticia. Ellos son pecadores, merecen condenación. Ellos reciben justicia. Los otros 2 reciben misericordia. Justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, sea bueno o malo. Misericordia, en cambio, es, tú no mereces eso y sin embargo te lo doy. ¿Se acuerdan la parábola del hombre que salió temprano, digamos que a las 8 de la mañana, contrató obreros para que trabajaran en su finca? Eventualmente, ya rayando las 5, el momento de salida, contrató a otros que trabajaron 1 hora y al final les pagó lo mismo a todos. Los primeros recibieron lo que es justo, los otros recibieron más por pura misericordia y los primeros se enojaron. Y Jesús, para demostrar un punto, dijo, narrando la parábola, que el dueño de la finca le respondió, ¿no me es lícito hacer con lo mío lo que yo quiero?
Yo convine contigo en hacer lo que era justo y te doy lo que es justo. Pero si yo quiero dar misericordia a esto, significa que no les estoy dando meramente lo que es justo. Les estoy dando más de eso. Esa es prerrogativa de cada quien y la gente no entiende eso de parte de Dios. Por lo tanto, la misericordia también es mal entendida. El amor, ¿cuál otra dijimos? La gracia y la misericordia. Pese a todo esto, son los atributos más apreciados por la gente y las que todo el mundo cita. Hay, sin embargo, un atributo que nadie quiere tener que ver nada con él. Es el atributo más despreciado, más rechazado, y es la ira de Dios. Pastor, ¿por qué habla de la ira de Dios si se supone? Bueno, no lo dije al principio, pero ahí está en el afiche que hace Javi. Lo que usted va a hablar es de la justicia de Dios, no de la ira de Dios. Es que no se pueden desligar, porque la ira es un reflejo, una aplicación de la justicia de Dios. ¿Se recuerdan el ejemplo de la viejita? Ok, incluso voy a traer el ejemplo que les puse en una ocasión. Imagínense que yo soy un agente encubierto del FBI, que he sido comisionado a ir a una isla apartada donde hay un grupo de millonarios pervertidos que reclutan niñas, las secuestran y las violan y tienen sexo con ellos. Ahora, para no dañar la operación, yo no puedo dar rienda suelta a mi sentido de indignación. Así que yo me paseo por la isla y veo todo eso y yo quisiera tomar el tolete, entrarles a palo a estos viejos que agarran niñas de 5 años. Pero no puedo, tengo que tener paciencia, porque la operación es de mayor magnitud. Ahora bien, este ejemplo, ¿qué es lo que quiero demostrar? Solamente que la gente se prejuicia contra ese concepto que está diseminado a lo largo de toda la Biblia. No, pastor, eso es solo el Antiguo Testamento. ¿Quieres escuchar a Jesús? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, la palabra ira evoca una acción violenta en la mayoría de los casos, y no es de lo que la Biblia quiere hablar. Ira es simplemente el sentido justo ante la injusticia. Y si yo como ser humano veo situaciones que me indignan, tengo la suficiente sensibilidad para desarrollar una indignación justa, y no obstante soy pecador, ¿tú te imaginas el Dios que nos revela la Biblia, que es santo, 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 y que para entender esa naturaleza santa de Dios tendríamos que ahondar en eso por muchos años? Él tiene que lidiar, así como este ejemplo ficticio de la gente encubierto, que tiene un sentido de indignación constante porque no puedes hacer justicia de una vez y está viendo atrocidades. Bueno, eso que él experimenta es menos que nada en comparación con lo que Dios experimenta por lo que tú y yo somos. Y tú y yo no lo podemos entender. La ira entonces no es una acción violenta, es el sentido justo de un Dios santo ante la naturaleza pecaminosa, pero no es una ira manifiesta, es una ira judicial. A ver, si una persona está recluida en una cárcel esperando sentencia, podríamos decir que él está bajo la ira de la justicia. Ahora, a él no se le está maltratando, no se le está golpeando, se le está dando su comida. Bueno, eso no es así en la realidad, pero debe ser así. Busquemos un país donde el sistema penitenciario es justo, lo que teóricamente debe ser. Pero no obstante, pese a que se le está tratando bien, él está bajo la ira del sistema judicial. Ira significa que está al margen, alienado de la sociedad. Él ha sido una persona que ha quebrantado las leyes y recibe sentencia justa por lo que ha cometido. Entonces, cuando Jesús dijo, la ira de Dios está sobre él, yo en son de broma digo, pastor, yo soy cristiano y he creído en Jesús y por lo tanto la ira de Dios ha sido quitada de mí y la paz con Dios ha sido establecida por el sacrificio de Cristo que me sustituyó en la cruz, recibiendo en sí mismo la justa ira de Dios y imputándome a mí su justicia. Pero muchas veces pareciera que mi vecino, que es un impío de 7 suelas, pareciera que la ira de Dios no está sobre él, sino sobre mí.
Porque yo me compré un carrito y es un chuncho viejo que me deja botado y él tiene 4 carros y son europeos. Entonces, ¿cómo es que la ira de Dios está sobre él? Porque es judicial. Significa que tiene, ¿recuerdan el pasaje donde el Señor dijo, Dios hace salir su sol sobre justos e injustos y hace llover sobre malos y buenos? Lo llamamos a eso gracia común. Es decir, por ser pecadores, desde el momento en que la raza humana cayó, pudiéramos recibir el justo juicio de Dios. Pero Dios tiene paciencia. Y aunque Él tiene que lidiar con pecadores, como el agente encubierto, tiene que lidiar con algo que lo conmociona, es tan abominable para Él, y dijimos eso no se puede comparar con lo que Dios es. Sin embargo, tiene paciencia y no trata mal a ninguno de nosotros, esperando la respuesta de pecadores que puedan venir ante Él y digan, Señor, soy pecador, perdóname. Anótame, inclúyeme dentro de ese sacrificio vicario que hace 2000 años fue hecho y sálvame por tu gracia. Y las personas dicen no. Y el Señor dijo, he venido a buscar no a justos, sino a pecadores. No dijo eso porque hubieran personas justas y personas pecadoras. Todos son pecadores, ¿verdad? Lo dijo porque el sentido es, todos son injustos, todos son pecadores, pero a los que reconocen serlo, a los que aceptan su condición y se saben en bancarrota espiritual, que no tienen virtudes de justicia con la cual presentarse delante de Dios, a estos y no a los demás he venido a llamar al arrepentimiento. Y en una declaración semejante dijo, el sano no tiene necesidad de médico, sino el enfermo. Y esto fue algo que dijo a los fariseos cuando le reprocharon, tú andas con pecadores. Y él dijo, sí, porque son los enfermos los que necesitan medicina. Tampoco sugirió en ese momento que había un grupo de gente que no estaba enferma. Estamos hablando en términos figurativos, para referirnos a la condición moral e intrínseca del hombre, es decir, es gente injusta, que no son pecadores. No es que no, habían unos sanos y otros enfermos. Otra vez quiso decir, a los que reconocen, yo tengo el SIDA del pecado corriendo en mis venas, soy pecador y no me puedo salvar por mí mismo. Y tu ley me lo demuestra, porque si intentara cumplirla, lo único que sería evidente es mi torpeza para poder siquiera lidiar con el primer mandamiento, de amar a Dios sobre todas las cosas. Por lo tanto, Señor, sé propicio a mí, como dijo el publicano, en contraste al fariseo que decía, gracias Señor porque no soy como los demás, ni siquiera como este pecador. Entonces, la ira de Dios, repito, habla del sentido de indignación santa que Dios tiene hacia el pecado, aun en aquellas cosas que para ti y para mí no significarían nada. Esas cosas ofenden la majestad de la santidad de Dios. Y todos estamos excluidos de la presencia de Dios. Pero bien, antes de ahondar en el tema de la ira de Dios como expresión de la justicia de Dios, hablemos de qué es la justicia de Dios. Definámosla. La justicia es el carácter moral de Dios. Es su rectitud en cuanto a su naturaleza intrínseca. Amén. Ahora, nosotros no poseemos esa justicia. ¿Ok? Por una parte, la Biblia dice, estamos destituidos de la gloria de Dios. Como no poseemos justicia, no es parte, al menos no en cuanto al estándar de Dios. Acá nosotros los pecadores hablamos de gente buena y gente mala, y no es malo decirlo de esa manera, pero solo desde una perspectiva. Amén. Yo ponía un ejemplo para hacerme entender. En una ocasión les decía, imagínense en esas academias para... Debo cuidar mis palabras hoy porque hoy se utiliza un eufemismo, al borracho, al preso no se le llama preso, sino privado de libertad. Al aborto no se le llama asesinato, sino interrupción de la vida. Entonces no quiero decir retrasado mental, eso suena como muy ofensivo hoy y me pueden demandar. Pero hay personas que nacieron con taras mentales, con una capacidad por debajo del promedio.
Y tienen que ser recluidos en instituciones como el IPE, Instituto Panamericano, ¿cómo es? Para la rehabilitación de lo que sea. Bueno, se me olvidó. Ahora bien, en todo ese abanico de estudiantes que ingresan a ese instituto, hay quienes podríamos decir están en la cúspide de la pirámide, mientras que otros están muy abajo. Tan abajo que cuando tú lidias con ellos pudieras decir, wow, de verdad que esta persona no pudiera convivir con el común de las personas normales. Pero hay otros que están en la cúspide que tú te preguntas y dices, ¿por qué está aquí si yo lo veo bastante normal? Entonces, hilando más delgado, se le hacen test que muchas veces no aprueban y por tanto se dice, él está limitado en cuanto a conocer y entender como el común de las personas y por eso está allí. ¿Qué quiero decir con esto? Que no importa si estás en la cúspide o en la base de la pirámide, por metodología científica se ha determinado que tú no puedes estar dentro del común de las personas. Así que tanto el que está abajo como el que está arriba, ambos han sido declarados, póngale el término técnico que usted quiera, antes se decía retrasado mental. Ok, ¿por qué utilizo este ejemplo? Porque hay pecadores buenos y pecadores malos. Usted no anda, yo sé que usted no ha matado a nadie, ni ha asaltado banco. Así que estas personas pueden, el que está en la cúspide, decir, oye, yo no soy como ese que está allá abajo. Puedes decir que no eres como el que hay abajo, pero estás en el IPE y tú no puedes estar acá. Tú y yo no tenemos acceso a la gloria de Dios. Pecadores no entran allá por cuanto todos pecaron, todos. Diga conmigo todos. Ese todo incluye a todos y no deja fuera a nadie, ¿verdad? Todos están destituidos de la gloria de Dios. No tienes acceso allá. Eso por una parte. Por la otra, mereces ir a un lugar. Es la cárcel de Dios. Está destinada para gente como tú y como yo. Sobre todo los que se creen buenos. Ahora bien, si ese es el caso, entonces, para poder entrar a la gloria de Dios, necesitaríamos tener justicia que no tenemos. Ahora bien, compara la justicia, figurativamente hablando, metafóricamente hablando, con las riquezas. ¿Ok? Yo necesito un caudal de riquezas morales. Yo necesito virtudes por medio de las cuales yo llego delante de Dios y le digo, mira, yo soy una persona buena. Pues lo que la Biblia está diciendo es que tus mejores obras de justicia son como trapos de inmundicia. Porque aunque los fariseos podían abstenerse, recuerden los cerditos, de no fornicar, el Señor vio detrás de lo aparente que eran como sepulcros blanqueados, es decir, por fuera todo era bien bonito, como lo son los sepulcros. Vaya al de Cárdenas. ¿Te has ido al de Cárdenas? Ese cementerio es lindísimo, hasta que da ganas de morirse. Es bien bonito, pero ¿qué hay debajo? Muerte, fetidez, huesos, gusanos. Es una buena figura que el Señor utilizó para describir la condición de aquellos que legalistamente se esfuerzan por mostrar una apariencia de mayor rectitud que el común de las personas. Pero por eso mismo son orgullosos y rechazan la única salvación que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, no tenemos un caudal de riqueza. A lo más que podemos llegar es Mateo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Pero Señor, ¿cómo puede ser el reino de Dios la herencia de pobres en espíritu? Los pobres en espíritu son pecadores, ¿verdad? Eso significa están en bancarrota espiritual. No tienen con qué presentarse de Dios y pagar por su salvación. ¿Por qué entonces dice que son bienaventurados? Otra vez hay que sondear el sentido. Todos los pecadores son pobres en espíritu, es decir, no tienen riqueza de virtud alguna, no tienen justicia en sí mismos. Por lo tanto, están destituidos de la gloria de Dios. Lo que el pasaje quiere decir es bienaventurados los que reconocen esa condición. Y tristemente, la mayoría no lo reconoce. Es curioso que entre más buscas a Dios, más consciente eres de tu pecaminosidad. Quien menos está consciente de su injusticia es aquel que es injusto.
El nuevo nacimiento del cual habló Jesús te habilita con tal sensibilidad que vives contrito y humillado, en humildad, porque sabes que aunque haya quienes hayan pecado más que tú, y eso es lo que hace el ser humano, compararse, mira, yo soy bueno porque yo no soy Bin Laden, ni tampoco Hitler. Yo no soy el asesino múltiple ese que se ha llevado a 50,000 entre ancianos, niños y mujeres. Si te comparas con él, sales bien librado. Pero Dios dice, este es el estándar, se llama Jesucristo. Ahí la distancia es enorme, por lo tanto, esa es la plomada. Plomada era lo que usaban los arquitectos. Bueno, eso ya no se usa, pero plomada es para medir que algo esté bien recto, que no se salga de estar cuadrado. Okay. La plomada con la cual Jesús nos mide, o medirá todo aquel que pase el umbral de la muerte, es Jesucristo. Por eso es que si quieres ser medido por tu justicia, te veo bien mal. Me acuerdo del chiste, ¿no? ¿Cómo me gusta citarlo? El hermano que confiando en su justicia llegó al cielo y el ángel le dijo que para poder hacerlo, entrar, debía acumular 1000 puntos. Y él comenzó a sacar su bagaje, su currículum. Yo diezmo, yo voy a los ayunos y esto y lo otro. Y cuando después de mucho citar las cosas que había hecho, el ángel le dice, está bien, tienes medio punto. Medio, y se necesita 1000. Y luego llegó un hermano que se supone era menos que él, se supone. Y le dijo, hermano, gloria a Dios, usted está aquí. Seguramente usted tiene entrada amplia aquí. No, aquí hay que acumular 1000 puntos para entrar. Oh, seguro que usted ya debe estar terminando. No, estoy empezando y nada más usted debe estar empezando. No, estoy acabando y apenas he acumulado medio punto. Y dice este hermano, bueno, por lo visto aquí se entra por la misericordia de Dios. Y el ángel dijo, 1000 puntos, tiene 1000 puntos. Amén. Entonces, la justicia es el carácter moral de Dios. Es una justicia que es intrínseca a la naturaleza de Dios. Pero cuando en la Biblia se habla de la justicia de Dios, también se habla no solamente de la naturaleza inherente a Dios, que es la justicia, sino que se habla de una justicia que podemos poseer por imputación. Buscando un equivalente de la palabra imputar, acreditar. Y sabemos cómo ocurre. Es lo que la Biblia llama justificación, ¿verdad? La justificación, en términos estrictamente judiciales, es un concepto que pudiera parecer injusto. Porque si yo he matado a alguien y me llevan a juicio, y ahí están todas las pruebas, todas las evidencias, ahí está el arma homicida, y el juez finalmente me declara inocente, eso es una acción injusta, ¿verdad que sí? Muy injusta, porque ya dijimos que un juez que declara inocente al culpable es un juez corrupto. Ahora, Proverbios 17:15 dice, el que absuelve al culpable y condena al justo, ambas cosas son abominación para Dios. Tú y yo sabemos que eso parece haber ocurrido en el Calvario. Porque en el Calvario, Él declaró inocente a los culpables y declaró culpable al único justo. Amén. Ahora, eso parece ser así, pero en realidad no lo es. Dios no te salvó siendo culpable. Dios te salvó por declararte inocente, porque tu pecado fue juzgado. Solo que fue juzgado en Cristo Jesús. Amén. Así que justificación es declarar en un juicio a alguien que es culpable e inocente. Y dijimos, eso es injusto. ¿Por qué Dios puede declararme a mí culpable, inocente, aunque soy culpable? Hombre, puede hacerlo porque Él declaró culpable a Jesús, aunque era inocente. Amén. Ese es el asunto de la justificación, que Dios no pasa por alto tu pecado. Su ira debe ser el brazo ejecutor de su justicia,
Porque el Dios justo de toda la tierra no puede tener por inocente al culpable, y tú y yo no podemos ser declarados inocentes a menos que paguemos por nuestra pecaminosidad. Y eso fue lo que hace nuestro sustituto. Toma nuestro lugar para él recibir la santa ira de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Porque Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿Quién quiso quebrantarlo? No fueron los romanos y los judíos. Ese era el brazo ejecutor. Detrás de todo eso estaba la santa ira de Dios. Por eso dije al principio, ahora lo aclaro, la justicia y el amor de Dios llevaron a Jesús al Calvario para darte salvación a ti y a mí. Algunos quieren que tu salvación y la mía dependa de su amor. Otros quieren condenarnos por su justicia. Dios resolvió el problema satisfaciendo a ambas. Satisfaciendo su justicia por el sacrificio vicario de Cristo. Ahora bien, el punto de lo que vengo diciendo es que tú y yo no tenemos justicia en nosotros mismos. Entonces, ¿cómo? Volviendo a leer el pasaje que encabeza nuestro estudio, ¿cómo resolvemos este problema? Aquí dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira. Sabemos que las riquezas aprovechan para muchos, sobre todo para el que las tiene. Nos libra de situaciones difíciles, ¿verdad? Te provee de cosas para que vivas cómodamente en esta tierra. No recuerdo el capítulo, pero en Eclesiastés dice, el dinero sirve para todo, menos para librarte de la ira. Amén. Recuerda, la ira es un concepto judicial. Es la indignación santa de Dios ante el hecho de que tú y yo somos pecadores y hemos quebrantado la ley de Dios desde que nacimos. Y no se trata de que podemos enmendar nuestras acciones para no volverlo a hacer jamás. Es que no podemos hacer otra cosa. Amén. El cerdito puede en algún momento abstenerse de revolcarse en el lodo, pero su naturaleza llegará el momento en que le impelirá a decir, sabes que ya yo no aguanto más este perfume. Voy para el lodo, chumbulum. Entonces, si yo no tengo justicia, porque aquí dice, mas la justicia librará de la muerte, ¿ok? No aprovecharán las riquezas en el día de la ira. El concepto de la ira de Dios tenemos que verlo, como expliqué ya hace un momento, como ese sentido de indignación de Dios ante la pecaminosidad del hombre. En ese sentido podríamos decir que hay una ira general. ¿Cuál es la ira general? El sentir justo, judicial de Dios, de que el pecador debe ser castigado por su pecaminosidad. Por eso dije al principio, la verdad más aterradora no es el infierno, porque el infierno es la consecuencia de la causa, y la causa es superior siempre a la consecuencia. ¿Y cuál es la causa? La causa es que Dios es justo y bueno. Y aunque eso de buenas a primeras pudiera parecer algo favorable para nosotros, y estoy hablando en nuestra condición general de pecadores, no lo es. Porque si Dios es bueno, yo estoy en serios problemas con Él, porque yo no lo soy. Y cuando lo enfrente, tendré que enfrentar su justa ira. Entonces, en ese sentido hablamos de la ira de Dios. Es decir, que en el día en que tengamos que hacerle frente a lo que doctrinalmente se llama la ira eterna de Dios, separados de Dios eternamente, las riquezas que me sirvieron para todo en esta tierra no me servirán en aquel momento. Más, ese más no es de cantidad, es equivalente a pero. Es decir, hay una situación difícil, no todos tienen riqueza, pero aun si las tuvieras, no te van a servir para el día de la ira. Pero la justicia te va a librar de la muerte eterna. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? El alma que pecare, esa morirá. Adán y Eva no pueden comer del árbol, el día que de él coman, ciertamente morirán. ¿Cómo dice el original hebreo? Muriendo morirás. Muriendo en un sentido espiritual primero, morirás en todo aspecto después.
No solamente físicamente, sino que después enfrentarás la segunda muerte, de la cual habla Apocalipsis. Así que, si la consecuencia del pecado es la muerte, entonces lo contrario al pecado es la justicia. Así que la justicia me puede librar de ese destino final. Pero resulta que yo no tengo pero ni un décimo de eso. Amén. Ahora bien, ¿para qué habla de eso, pastor, si ya yo acepté a Cristo? Este es un concepto bien equivocado, de que los predicadores hoy en día dicen, ya tú conoces el Evangelio y aceptaste a Cristo, ahora vamos a cosas más profundas. No hay nada más profundo que el Evangelio. Nos hará falta toda la eternidad para entender a ese maravilloso hombre que fue clavado en la cruz. Y de eso se trata, el ponderar estas cosas continuamente para profundizar en ellas y entenderlas. Amén. No hay nada más profundo que el Evangelio. Me molesta cuando se llaman profundidades a malabares teológicos que se hacen surfeando cada pasaje para aparentar profundidad, cuando la profundidad cristiana consiste no en meramente palabrería, sino en que tú y yo podamos amar a Dios de tal manera que nos despeguemos en alguna medida de la tiranía del pecado y amemos al Señor y le sigamos fielmente llevando la cruz, porque eso es lo que te define como discípulo. Y la cruz no es otra cosa que muerte al yo, llevando en todas partes la muerte de Cristo, para que también la vida de Cristo se manifieste en nuestra carne mortal. Así que, ya ahora sí, el último pasaje con el cual voy a concluir. A ver si lo encuentro, porque lo que muchas veces yo tengo supera lo que puedo expresar aquí. Amén. Y ya yo sé que ustedes se ponen bravos y ya yo no sé, ya llevo que 1 hora, ¿verdad? Y tenía ya rato que nada más predicaba 45 minutos. Pastor, está siendo pragmático nada más para agradarnos. No, creo que también era un poquito abusivo, ¿eh? Yo no tengo el poder de Pablo para agarrar a ningún tiquico y resucitarlo de los muertos cuando se cae dormido de la ventana. Pero hay momentos, y hoy es uno, donde nos extralimitamos un poco en el tiempo. Porque está registrado científicamente que el hombre no puede procesar más de 30 o 45 minutos, excepto cuando se ve Netflix, excepto cuando se juegan videojuegos y cuando se ven las redes sociales. Ahí sí, pastor, pero en la predicación no. Bueno, gloria al Señor. Ay, quiero encontrar este pasaje para despedirme. Bien, Salmo 49, 1, 8, y voy a leerlo de la revisión, de la nueva traducción viviente, en lenguaje actual para entenderlo más. Escuchen esto todos los pueblos. Presten atención, habitantes de todo el mundo. Versículo 2, los de las altas esferas y la gente común, ricos y pobres, oigan. Ahora salto al versículo 5. ¿Por qué tendría que temer cuando vienen dificultades, cuando los enemigos me rodean? En aquel tiempo eran enemigos literales de carne y hueso, los ejércitos enemigos y las naciones enemigas de Israel. Pero en este caso, para nosotros se tratan de enemigos espirituales. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿verdad? Aunque ellos actúan a través de carne y sangre. Ellos se fían de sus posesiones y se jactan de sus grandes riquezas. Sin embargo, no pueden redimirse de la muerte pagándole un rescate a Dios. La redención no se consigue tan fácilmente, pues nadie podrá jamás pagar lo suficiente. Pero yo digo, si hay alguien que pagó más que suficiente para dártela a ti y a mí gratis, honra esa salvación. No te gloríes diciendo, ya yo hice una oración de aceptación, porque no se trata de lo que hiciste en el pasado, sino de cómo vives en el presente. Pablo dice, haz buena el llamado y la vocación con la que fuiste llamado. Eso significa que se compruebe a través de hechos concretos de que efectivamente tú eres salvo. Y yo sé que lo eres, pero no dejes que eso se adormezca, sino que, por el contrario, se reavive. Levántate tú de los muertos y te alumbrará Cristo. No nos adormezcamos en estos tiempos, reavivemos nuestra pasión por el Señor, amén, para que podamos honrarle y glorificarle en todo lo que hacemos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, bendecimos tu nombre.
Pedimos, Padre Celestial, que en medio, oh Señor, de la exposición de tu palabra, sin estimular emociones ni afectos, sino, oh Padre Santo, edificando conforme al consejo divino de lo que tú has expresado en este maravilloso libro, podamos, Padre Celestial, amarte y tener un sentido concreto de lo que tú quieres de nosotros. Y básicamente es amarte y demostrar que somos discípulos verdaderos, negándonos a nosotros mismos y llevando tu cruz y seguirte fielmente, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Todos decimos un fuerte amén.